aparato, pero ahorita lo vamos a hacer funcionar. ¿Me apoyo luego cambiar el cable? Bien, ocupen su lugar, hermanas, gracias. Tenemos, hermanos, el tema que dice ¿cómo se vive hoy? Ya quiso, hermanas. Ya. Dijo que siempre sí. Bien, ¿cómo se vive hoy en día? ¿Será el mismo concepto, hermanos, de cuando ustedes fueron o estuvieron en una etapa de niñas? ¿No? ¿Cuál es la diferencia, hermana? Pues yo cuando era niña no había esa maldad. Hay mucha maldad ahora. Ahora hay mucha maldad de la que yo no vi cuando era niña. Bien, veíamos entonces, hermanos, dice contexto, ¿qué características tiene el mundo en que vivimos según Mateo 24, 37 al 51? Lo leíamos en el espacio, hermanos, que ustedes mismas tenían como función. ¿Alguien lo tiene, hermanas? Adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bien. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Dice que en aquellos postreros tiempos, dice que la maldad era parecida, dice que había situaciones adversas como la estamos viviendo hoy, ¿cierto o no? Bien. ¿Sabíamos que estos días llegarían, hermanos? ¿Sí o no? ¿Ya están preparadas para ello? ¿Por qué? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos haría falta, hermanas? También debes saber esto. Esto era esta cita bíblica con lo que nuestro hermano iniciaba la reunión, ¿cierto o no? Bien. Nosotros, hermanos, somos parte de la condición en la cual estamos nosotros ahora viviendo, ¿cierto o no? ¿Ya nos alcanzó la maldad? ¿Les cuesta trabajo educar a sus hijos, hermanos? ¿Por qué? De acuerdo. ¿Cuál creen que sea la diferencia en cómo educó la hermana a usted y usted está educando a su hijo? ¿Cuál es la diferencia? El entorno. De acuerdo. Adelante, hermana. Yo también pienso, hermano, que los padres han sido más permisivos con la, puedo decirlo, falsa de que vamos a perjudicarlos o vamos a emocionalmente a dañarlos. Ya buscan no darles una corrección cuando la Biblia dice que la vara también es
abundante y la Biblia lo dice. Entonces, no digo que el Nos otro golpeemos. extremo, Gracias. pero en la experiencia propia, mis padres fueron muy estrictos, sí fueron golpeados, sí fueron Extremistas. golpear, pero de todos modos, hermano, teníamos ese miedo, respeto, a ser lastimados, y nuestra conducta, hermano, era mejor, y los padres con la pura mirada nos controlaban. Y ahorita los papás tienen que ir por el niño, tomarlo de la mano, golpearlo, a ver, decirles. Y hay algunos padres que, aunque le han dado vara, no se han corregido. No hay corrección. No hay corrección. Se está criando mucho poco. Perfecto. Bien. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor, la condición se va a enfriar. Bien. ¿A qué es vulnerable mi familia? Debo saber que debo tener cuidado y cuáles son las dificultades que nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Bien. Ya aquí ya no funcionó, hermanos, como se esperaba. Bien, Mateo 24:12. ¿Cómo podemos estar seguros que el amor que tenemos por Cristo nunca se enfriará? Empecemos a examinarnos a nosotros mismos para estar seguros que estamos en la verdadera fe. Dice Corintios 13:5. Si realmente permanecemos en Cristo, podemos estar seguros de que poseemos el amor del Espíritu que nunca se enfría. ¿Cómo vamos a corregir nosotros a nuestros hijos? Si primero dice instruye al niño en su carrera. Y aún cuando fue viejo, el resultado de la hermana, ¿dónde está? ¿Cuál es el resultado de la hermana? Ahí está el resultado de la hermana. ¿Se fue? ¿No? Y como ella están 3 hijas más, no sé si conozco 3. Una en Zitácuaro, una en Guanajuato. 2 aquí y una en Guanajuato. Ah, perfecto. Entonces, cuando la instrucción es correcta, se permanece en la conducta de la fe, ¿cierto o no? Bien. Cuando somos demasiado autoritarios, ¿se van a quedar, hermanos? ¿No? Va a llegar el día que diga, papá, hoy cumplí 18 años y ¿sabes qué? A partir de hoy no voy a la iglesia, porque no me gusta ir a la iglesia. Entonces la instrucción, hermanos, es algo interesante, no es presionar, no es decir aquí vas a estar porque yo soy papá, yo soy mamá, sino la conducta es decir el porqué de la acción y la situación. ¿Te conviene estar aquí? ¿Podemos dejarnos decidir? ¿Podemos dejar que ellos decidan mal, sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos dejar que ellos decidan mal, sí o no? Sí, debemos de dejar que ellos decidan y se equivoquen. ¿Dónde empieza esa conducta cuando usted dijo, hijo, no corras porque te vas a caer? Se cae. Ya ves, papacito, te dije, no. Y vamos y vente y estamos abrazados de ellos y el niño se consuela, ¿cierto o no? Y usted dice, mamá, es que me raspé, mira, te voy a poner una medicina y a lo mejor toca un poco de saliva y le pone y aquel niño se cura. Pero cúrenlo de la misma manera en la adolescencia, hermanos. ¿Se va a curar con un abrazo? ¿Con un consejo? ¿En dónde perdemos la batalla nosotros? ¿A qué es el cuidado que debemos de tener? ¿Dónde está? ¿Verdad? En la niñez, pero darle el seguimiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, siempre vamos a ser papás y mamás. Pero la conducta de cómo nos dirigamos a ellos, llegará el momento que ocupan, como dice la hermana, una nalgada, un golpe. Llegará el momento que ocupen una palabra, pero llegará el momento también de que ocupen un castigo. Y la conducta en la cual nosotros estamos enfrascados es entender, hermanos, que nosotros tenemos el espíritu, y es un espíritu que nunca se enfría. Pero la responsabilidad primera está en ¿quién? En mí. ¿Qué quiero hacer con mi hijo? Si dice, oye esposa, vamos a ir a la iglesia, ya no alcanzamos, ¿a qué horas es el punto? Es a las 7, ¿qué horas son? Las 5, ya no alcanzamos. Vamos a ver, o vamos a ir a surtir el mandado. ¿Qué va a decir el hijo? Entonces hay opciones a no ir a la iglesia. Pero si nos apuramos, hermanos, y llegamos, ¿es bueno estar o no?
Entonces, depender de Dios implica responsabilidad. Dice, si alguno entre nosotros no tiene ciertas capacidades, ¿qué debemos hacer? Demandarlas a Dios, ¿por medio de qué? De la oración. Bien. Vamos a ir obviando, hermanos, algunas diapositivas, pero sí me gustaría conocer en qué condiciones está mi familia. Buena, mala y regular. Cada uno pensemos qué condiciones está mi familia. En un ámbito bueno, en un ámbito malo, en un ámbito regular. ¿En qué condiciones está mi iglesia? Porque también influye. El que la iglesia sea un espacio agradable para llegar y estar en convivencia, influye para que yo quiera ir, ¿cierto o no? Porque si la iglesia no está en paz, por consiguiente nosotros no vamos a llegar en paz a la iglesia. Y va a haber rencillas entre nosotros. Dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos, si entre nosotros no estamos en una comunión, armonía? ¿Y en qué condiciones me encuentro yo? A lo mejor, hermanos, decimos, no quiero ir a la iglesia de Morelia, porque ahí todo el mundo es malo. Me debo de quedar quieto un momento y decir, bueno, quizá toda la iglesia esté mal, o el que está mal soy yo. Bien. Esto influye en la educación de nuestros hijos, ¿cierto o no? Bien. Yo trabajo en secundarias, hermanos. ¿A qué problemas creen que me enfrento yo en el nivel de adolescencia? 12, 13, 14 y 15 años. ¿A cuáles problemas? ¿Cómo qué? ¿Perdón? Rebeldía, consumo de alguna sustancia ilícita, iniciar relaciones sexuales a temprana edad, falta de orientación sexual, hermanas. Yo explico, ¿perdón? Depresión, porque con la pandemia hubo un sinfín de condiciones de depresión. Hay veces que yo explico, hermanos, que es un periodo menstrual. Cuando yo conozco que ustedes son los padres de aquellas señoritas o niñas y se espantan, hermanos, están ahí quietas. ¿Por falta de qué? Orientación o comunicación. Y están espantadas, hermanos, y no se mueven. Y levantan la mano y me dice, ¿algún día se va a terminar esto? Le digo, sí. Cuando tengas 40 y tantos años hacia arriba, que venga otra etapa que se llama menopausia, se termina. ¿Y qué edad tengo? Tengo 12, 11, 10, hay personas desde 9, 8, 7 años, que por falta de este tipo de condiciones, hermanos, toman la información errónea y se cometen errores que nosotros como padres debiésemos de haber estado atentos. Bien, si mi hijo llega oliendo a cigarro y me explica que estuvo con un amigo y por eso huele a cigarro, ¿qué debo hacer como padre? Creerle. Y saber quiénes son sus amigos. Bien, si un día mi hijo llega con una pulsera de varios colores, ¿qué debo hacer? ¿Se va complicando la situación, sí o no? ¿Qué significa esa pulsera de varios colores? La hermana no sabe, ahorita no sabe, pero vamos a explicar. La hermana no sabe. ¿Sabe usted, hermana? ¿No? Pueden tener un nieto con este tipo de características. ¿Qué significa, hermanas? ¿Quién me ayuda? Están apoyando la tendencia homosexual. Entonces, porque ya no solo es homosexualidad, ¿no? sino son Más cosas. Hombres entre hombres, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujeres y hombres, mujeres con mujeres y hombres. Entonces hay un sinfín de condiciones. Entonces cuando veamos eso, hermanos, de colores, una prenda, algo en nuestra vestimenta que lleve colores, es un llamado que están haciendo a ustedes porque él está teniendo tendencias a la homosexualidad o está aceptando personas en su entorno que vayan acordes a ese tipo de condiciones. Y un día puede decir, mamá, ¿puede ir mi amigo, mi amiga a la iglesia? Y lo van a traer porque está en depresión o no sé. Y va a pasar, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Debemos estar preparados o no? Ahora el problema es si nuestros hijos son los que ya tienen inclinación a ese tipo de condiciones. ¿Qué vamos a hacer? En la escuela, hermanos, en primero de secundaria, en formación cívica y ética, dice que cada uno de nosotros ya tenemos que dejarlos ser libres a ellos. Que ellos pueden elegir el sexo que quieran, la pareja que quieran e iniciar su vida sexual activa al momento que ellos quieran. Y así se practica en la mayoría de las escuelas. Yo soy de escuela pública. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
pues trabajar con nuestros hijos y armonizarlos en los valores éticos, pero valores también cristianos, en la condición y conducta que emana de nuestra propia forma de creer y de comportarnos, pero también tener respeto. ¿Cómo explico yo esto, hermanos? La otra persona que tiene una inclinación homosexual, o no sé cómo llamarlo para no herir susceptibilidades, lo debemos respetar porque es simple persona, es un respeto, pero yo no estoy obligado a convivir como forma amigable. ¿Sí me explico o no? No puedo ser amigo, pero lo debo respetar porque es una persona. Ahora, la amistad, hermano, no puede emparentar o entablar en este tipo de condiciones. No los vamos a cambiar. No vamos a evangelizar a un tipo. Es muy complicado que una persona con ciertas tendencias se quiera cambiar. Es más sencillo que mi hijo se vaya para allá a que yo me traiga de allá aquí. Bien. Tendencias, hermanos, de consumo de drogas. Hay veces que no huelen, pero el cambio de actitud también es una manera de estar al pendiente de nuestros hijos. El encierro, el estado de ánimo, la condición física, si era llenito y ahora ya es flaco nomás o viceversa, no sé, ciertas conductas. Entonces eso es lo que debemos de estar preparados, el por qué, y acercarnos, hermano, porque a veces decimos, no pasa nada, o nos dice alguien más y dice, tú porque a lo mejor no lo quieres, o tú, o no queremos ver la realidad de las cosas. Entonces cuando alguien más nos diga, oye, tu hijo, yo lo noto raro, ¿tú cómo lo ves? No, es normal. ¿Tú qué te metes? Es mi hijo. Pero las conductas, hermanos, debemos apoyarnos los unos a los otros, tener la tendencia de que si alguien de los que están de aquel lado no es mi hijo, pero está haciendo mal, decirle, estás haciendo mal. Yo como padre me debo de decir, hermana, usted no es la mamá, déjelo por favor. Ese es mi problema. ¿Debo hacer eso? No. Aceptar y también, hermanos, cuidar, porque el interés es de nosotros. Ellos van a crecer y son la iglesia, ya no del mañana, son la iglesia de la hora, porque ellos ya están aquí. Y conforme nosotros los vayamos educando, hermanos, en valores éticos, pero más valores espirituales, ellos tendrán la facultad de entender lo bueno y lo malo, de tener límites. Porque si no les presentamos límites, hermanos, estamos perdiendo. Y como padres estamos perdiendo cuando dijimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, yo no quiero que mi hijo tenga las restricciones que yo tuve. Y ustedes o yo somos permisivos y la disciplina está olvidándose. Tenemos que retomar ciertas acciones de antes, hermanos. Ayer platicaba con la iglesia y decía, ¿funcionaba lo exigente de los padres de antes, sí o no? ¿Nos gustaba? No. Pero funcionaba, hermanos, era lo que nos dio oportunidad a nosotros de superarnos. Y nosotros vamos a tener hijos en la actualidad que perdón por la expresión o la palabra, que no van a servir para absolutamente nada. Y la conducta de nosotros, hermanos, yo quiero que usted piense, porque nosotros no vamos a estar toda la vida. Si usted faltara hoy, su hijo, hija, ¿está preparado para salir adelante solito? A partir de ahora, la edad que tenga, tenemos que empezarnos a preparar, hermanos. Porque ellos, a su vez, en un periodo de tiempo, vamos a estar con ellos, pero mejor es que estemos al lado de ellos, poniendo límites o decir, va a pasar esto, a que digamos, adelante, tú vive y decide lo que quieras. Y cuando al rato digamos, hermano, ayúdeme, mi hijo no me entiende, no me escucha, oren por él. Cuando la condición está en nosotros y el cuidado que debemos de tener día con día para que ellos aprendan también a ver que hay límites y reglas. ¿Hay reglas en el hogar? ¿Las deben de cumplir? Bien, aquí entra una conducta, hermana, como abuelita hay reglas, ya entramos en una dificultad bien grande. No, porque ya está para consentirlos. Bien, dice una expresión en el mundo, dice, cuando el abuelo llega la disciplina se va por la ventana. Ahí déjalo. Hermanos abuelitos, es bueno que los consientan, pero acuérdense cómo ustedes le pegaron porque quebró una maceta y cuando el nieto les ha quebrado todas las macetas, le dices, déjalo. ¿Qué siente el hijo?
Papá, mamá, pues por menos de eso a mí me hacías esto. Ahí déjalo. Luego me compras tú, es más, me debes 6 maletas. Pero tenemos dos cuestiones, hermanos. Empezar a trabajar desde el abuelo con una cierta consideración, desde el padre con un seguimiento. Y vamos a tener hijos con buena conducta delante de Dios. Es bueno que nos consultamos, hermanos. Es excelente. Pero también es bueno que el abuelo o los tíos apoye y diga o refuerce la disciplina que el padre está condicionando. Y no necesitamos pegarle. Lo que dijo tu mamá es lo que debes hacer. Porque yo me acuerdo cuando yo fui a la casa de como un año o como 2 años, y a nosotros no nos permitían tocar ni el agua de la pileta que tienen ahí grande, porque si metíamos las manos nos pegaban porque la ensuciaban. Y cuando yo llego con el niño y quiere jugar con el agua, le digo, no, porque la puta se enoja. No, únicamente lo bañas y ahí el agua. Bien, un día usted va a ser abuelita, hermana. Y a lo mejor va a decir, mira, Yo casi que infartaba y dije que si a mí me pegaron. sí, y es una conducta difícil, pero ¿cómo vamos entendiendo, hermanos, por etapas? Y las etapas se tienen que volver a pegar a una disciplina. Y vamos a amar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Bueno, hijos primero, después nietos. Pero la disciplina no tiene que pasarse por alto. Tiene que reforzarse, tiene que llevarse a cabo. Y saber entender también los abuelitos, hermanos, que no nos tenemos que quedar estancados en una etapa, que tenemos que entrar en una condición. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar. La pulsera puede ser que muchos de sus nietos la traigan y ustedes ni cuenta se dan. ¡Ay, qué bonita pulsera tienen los colores del arco iris! Sí, abuelita, ¿te gusta? Sí, a mi abuelita le gusta lo que yo ando haciendo. Pregúntale y verás, mamá, ¿te gusta esto? Sí. ¿Qué tiene de malo? Pero si no conocemos este tipo de condiciones, hermanos, estamos apoyando psicológicamente o inconscientemente conductas que no van dentro de nuestra condición como hijos de Dios. Y entendemos muchas cosas, hermanos, pero lo mejor es saber entender a nuestros hijos. Yo como padre no he sabido ser un excelente padre. Yo todavía sigo mucho en la condición autoritaria, porque sí fui criado. Pero también hay límites que me dicen, te pasaste, esposo, esto no está bien. Y entre nosotros debemos de saber escucharnos o no. ¿Ustedes son permisivas o son las duras del hogar? ¿Las duras? Y el papá es el flexible. Bien. Entonces díganle, oye, ¿me vas a ayudar? O de plano, hay que se críen solitos. Pero no me entienden más, por ejemplo, no me entienden porque como que yo quiero hacerlo, a lo mejor sí como más bien, más cuadrada, pues, y mi esposo después me quedaba. Y a mí me da coraje porque yo le dije a mi esposo, y así me obedeció, que no se preocupe. Bien. A mí me sucede cuando yo le digo, esto es lo que entregas, ¿a eso vienes a la escuela? Y lo puedo decir, ¿te quedó bien? Pero yo creo que tienes la capacidad de mejorar. Yo así lo creo. ¿Tú crees que lo puedes hacer mejor? Pero es bien complicado, hermanos, entender eso cuando estás de este lado. Y es una lucha entre esposo y esposa y queremos ser siempre los buenos. Pero no se puede ser el bueno y ser el que corrige. Tenemos que empezar a trabajar esas dos conductas y que ambos estemos en una misma sintonía, porque no puede haber dos buenos ni dos duros. Tiene que ser bueno y duro cuando la situación amerite la conducta de nuestros hijos. Bien, ¿en qué condiciones se encuentra mi familia? Nuestra familia dice que debe de estar, dice, amados los unos a los otros como amor, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ponga atención, hermano. Cuando su hijo es adolescente, antes usted se lo llevaba, Evelyn, Jafet, y dicen, vamos a ir a tal lugar. No, aquí los esperamos. Llega esa etapa. Pero hay veces, hermanos, que no compartimos los mismos ideales. Lo que a mí me gusta no les gusta a ellos. Y también tengo que ceder yo como padre, saber qué es, a dónde les gusta a ellos y sacrificar también mi condición. Porque hay veces que tienen que ir a donde a mí me gusta, pero hay veces que también tienen que ir a donde a ellos
Les gusta aunque yo no tenga nada que hacer en el lugar o en el espacio, aunque yo me sienta incómodo. Pero tenemos que aplicar una reciprocidad. Tú vienes aquí, yo voy allá, y es una comunión nuevamente entre los unos y los otros. Dice Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esto no es nada más en el hogar, tiene que ser también en el entorno. ¿Se levantan a gusto a ir a la escuela sus hijos? Dicen, ya es hora, a las 6 de la mañana, vámonos a la escuela, ¿verdad que no? ¿Sí? ¿Todos? Bien. El hacer las cosas responsablemente cuesta trabajo. A mí no me gusta levantarme en la mañana, yo soy el tercero quizá que se levanta, el tercero de 3. Pero al final del día, hermanos, ¿quién es el primero que se levanta? La esposa, ustedes. ¿Quién es el último que se acuesta? Ustedes. ¿En quién recaen todos los problemas? En ustedes. ¿Quién corrige de primera instancia y de primera mano? ¿Quién está velando por el diario del cada día? Es decir, a las 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12 de la noche. ¿Quién? La esposa. ¿Tienen derecho, hermanos? Sí. Pero tal parece que sean más sus obligaciones. Ahora, tenemos que responsabilizar también de ciertas cosas a quien es nuestra ayuda idónea, ¿cierto o no? Pero ¿cómo es la vida de un matrimonio que no está en armonía? Mira, ya vienes llegando, tus hijos hicieron esto, aquel, y este, y él, y llegando su papá van a ver, esperan con gozo al papá, y ustedes reciben al esposo bien a gusto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero hay un momento donde se tenga que dar quejas, pero las quejas no van primero de un estado armonioso. Primero va el estado armonioso y después las quejas. Y el papá quien tendrá que ir y aplicar un castigo. Pero no podemos estar viviendo en la condición humana de estrés del diario, del tráfico, de todo, de la falta de dinero, con puros problemas. Hay que especializar un espacio para problemas, pero también vivir en armonía los unos con los otros en el ámbito familiar, ¿cierto o no? Bien, así debe estar mi familia. ¿En qué condiciones está mi iglesia? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos, esto no es negativo, esto es positivo. O sea, no estoy planteando cosas negativas, estoy planteando cosas que positivas. Dice, si alguno prevaleciere contra el uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces se rompe. Debemos apoyarnos, ¿sí o no? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. Hermanos, ¿a quién espanté la vez pasada que fue a Caleras? ¿A su hijo? No, a la hermana. Que yo gritaba mucho a las hermanas de Caleras. ¿Sí o no? Bien. ¿Con quién trabajo yo y frente a quién estoy? No, estoy contra las que mandan en la casa, las que imparten la disciplina, las que dan las órdenes. Y no les gusta que alguien venga a hacer el trabajo que ustedes hacen cotidianamente. Por eso cuesta trabajo en este tipo de conductas. Y por eso ahí, hermanos, hay mucho rencor, mucho odio, o son ustedes muy susceptibles a los sentimientos negativos. Es que me dijo esto, y por eso estás mal. ¿O sí? Yo la consideraba mi amiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dejar los sentimientos negativos que se vayan apagando y hacer que los sentimientos positivos vayan floreciendo. ¿Son rencorosas ustedes aquí en Morelia? ¿No? ¿La femenina no es rencorosa? Están haciendo algo excelente. Es muy unida. ¿Hay diferencias? Debe de haberlas. Si no hay diferencias, hermanas, alguien está mintiendo. O alguien está sometiéndose a otro alguien. Las diferencias siempre tienen que existir. Pero el acuerdo a la diferencia es lo que hace exitosa la formación de la conducta del ser humano.
¿de qué color pintamos la casa, esposo? Y el esposo se le ocurre, yo quiero un gris con rojo, no sé qué. ¿Tú crees que eso combina? Bueno, pues si a mí me gusta, pero no, eso no combina. Bueno, hay que regalarle al esposo un pedazo de gris con rojo que no combine para que se sienta feliz. Y todo el resto de la casa del modo que combine para que yo también esté ¿qué? Feliz. Pero debo ceder. No soy yo como varón el que manda. Hoy veía una cosa interesante en la escuela. ¿Cuánto perdió la mujer la igualdad? En la escuela lo decía. Cuando le hizo caso a la serpiente. Porque antes Dios los hizo igual. Y yo no las estoy culpando. Pero también fíjese la serpiente, hermanas, por dónde entró. Y entró por lo sentimental. Por la condición más débil, pero a la vez de ustedes más fuerte. Entonces debemos de dejar que esos sentimientos naturales del ser humano se apaguen y que florezcan los sentimientos espirituales, como el perdón. ¿Perdonas fácilmente? ¿Sí o no? ¿Por qué cuesta trabajo perdonar? Pero es más sencillo que entre el hermano y yo nos perdonemos a que entre ustedes se perdonen. Y psicológicamente existe más, voy a llamarlo como es, hipocresía entre ustedes, porque pueden pasar 20 años y pueden decir, ¿cómo estás? Bien, mira qué bien te ves. Y se alejan y dicen, está bien gorda. Y entre hombres, ¿cómo estás? Hombre, estás bien gordo, pues ¿qué tienes o qué? Sí estoy, pero mira tú, me da mucho gusto verte. Y se alejan y dicen, me dio gusto verlo, ya tenía mucho tiempo que no lo veía. ¿Sucede o no? Entonces, eso es hereditario. Y hay veces que a nuestros hijos, hermanos, les infundimos ese tipo de cosas. Y hay veces que al hijo le cae mal algún familiar por cómo escucha que yo me hablo de él o de ella. Son los cuidados que debemos de tener. Y cómo entre nosotros trabajamos. Es algo, hermanos, natural del ser humano. Pero también es algo natural entender nuestros errores y cambiar a una conducta positiva. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No acaso el mundo también ama a los que los aman? ¿Sí o no? No el mundo sabe hacer buenas cosas a los que les hacen buenas cosas y desquitarse con los que les hacen malas cosas. Entonces nosotros tenemos una condición diferente, que debemos amar al que nos hace daño y ayudar al que nos hace daño, pero eso cuesta demasiado trabajo. Mira, ¿en qué condiciones me encuentro yo? Ahí sí no lo sé, hermanas. Cada uno de ustedes tiene un tipo de condición y sentimiento y comportamiento y estado de ánimo. No lo sé. Habrá hermanas con un estado de ánimo muy fuerte, otros débil, otros dicen, la hermana se aguanta, es muy tranquila. Con esa hermana no le digas nada, calma. Entonces, tenemos que tener todos una sola condición y por eso Morelia, yo siempre lo he dicho, trabaja en armonía. Pero no debemos de mentirnos porque un día vamos a explotar. Y cuando explotemos, esa armonía se va a terminar. Pero yo sí puedo decir, hermanas, no estoy de acuerdo, pero no se preocupen, no voy a hacer problema. Porque si hacemos las cosas no estando de acuerdo, un día que yo no venga de buenas voy a explotar. ¿Y dónde quedó la armonía que había? ¿Me explico o no? Entonces tenemos que decir las cosas que no nos gustan de una manera buena, llegar a un acuerdo y estar todas en una misma condición. Pero yo voy a decir, es algo que a mí no me parece, pero me acoplo o cedo también en ese sentido. Y haciendo eso, hermanas, por eso dice, las viejas deben hacer ¿qué? Enseñar a las nuevas. Y si no enseñamos bien, en 20, 25 años esta armonía se va a terminar. Bien, avanzamos, hermanas, porque ya se me acabó el tiempo. Aquí es donde cosas que puedo dar y que no me cuesta nada. Hermanas, ¿saben escuchar? ¿Sí o no? ¿Han escuchado a alguien sin decir nada
y que no les cause un descontento como yo maltrato a la hermana Evelyn. Que les cuente, hermano, es que Germán me maltrata. Que no les cause ningún efecto, que diga, Ira también, que se vaya enfrente. Yo no lo conocía así. Saber escuchar es no ponerse en la conducta del otro, sino dar el consejo para que mejore su vida, pero sin usted estar en descontento con aquel que escuchó. ¿Sí me explico o no? Bien, el regalo de escuchar. El regalo del cariño. Las abuelas, hermanas, les sobra el cariño, pero a veces a las madres no. ¿Por qué? ¿Quién batalla con el hijo? La mamá. Y cuando la mamá lo quiere corregir, déjalo. Entonces, el cariño debe ser acorde a la necesidad de la conducta. El regalo de una sonrisa. Pasa vos, hermanas. Pasa vos. Ay, hermanas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Y usted? Pues no tan bien, pero aquí ando. ¿Qué más? Pero si cambiamos esa condición a bien, ¿cómo amaneciste, esposo? Antes sí que me levanté. Entonces, las conductas son buenas. El estar de buenas es mejor que el estar de malas y mejora también nuestra condición de esposo. El regalo de notas escritas. Cuando fueron novias o novios, ¿les daban notas escritas, hermanos? ¿Las guardaron? ¿Las tienen por ahí en un sitio? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron esas notas? O sea que ya se les acabó el amor. La de una amiga. El tiempo se acabó. Todavía la tiene. Bien. ¿Le ha vuelto el favor? Tenemos a veces que demostrar el afecto, y si se puede con el esposo, pero también con nuestros hijos, ¿o no? En el lonche, hijo, te quiero, espero que tengas un excelente día. ¿Se vale? El niño lo va a ver, hermano, se va a llenar de emoción, pero lo va a hacer bola y lo va a tirar porque también le da pena. Y si lo hace así, no le cause ninguna condición, porque él tiene amigos, le van a decir, tu mamá te manda eso, y lo van a avergonzar, pero él en su condición va a sentir muy bien. Entonces tenemos que empezar o retomar ese tipo de acciones. El regalo de un cumplido. Qué guapo. Las mamás siempre van a decir a su hijo, aunque esté feo, qué guapo, eres el más guapo. Pero hay que decírselo al esposo recurrentemente. Y que el esposo también, oye, van 7 veces por las cuentas. Y yo te digo, tú ni un gracias me dices. Entonces tenemos que aprender a tener esta condición. El regalo de un favor. Ustedes quisieran que llegaran a la casa y los trates bien. ¿Y ahora qué pasó? Es un favor, ¿no? Pero a veces no se puede, hermanas. ¿Por qué? Porque uno también va cansado y dice, eso no me toca. Y no lo hacemos. Entonces, cuando haya ese tipo de cosas, reconózcase, le digo gracias, y le van a dar ganas de más hacerlo. Porque no es lo mismo decir gracias, decir hazlo porque yo vengo muy cansado. ¿Lo van a hacer? Hazlo tú si quieres. Si no hay que se quede, mañana será otro día. Entonces, cambiar el tipo de conductas ayuda a una condición buena en la familia. El regalo de una disposición a la gratitud. La forma más fácil de hacer sentir bien a la gente es brindando un saludo afectuoso. Es decir, por favor, muchas gracias, cuentas conmigo, de verdad, dar el tiempo necesario. Es cuidar esa joya invaluable que es un amigo. Un hermano entre nosotros es un hermano. Y la conducta de empezar a cultivar esa condición. Y cuando a la hermana le cuente que no puede con su hijo, no le digan, mío está igual, ya somos dos. Sino entre ambas busquen alternativas y digan, vamos a practicar esto. Bien, meditemos en lo siguiente. Conserva el valor a lo que tienes. Olvida lo que te duele o lastima. ¿Por qué te tienes que seguir haciendo daño de cosas que pasaron hace no sé cuánto tiempo? Y eso a mí, hermanos, me cuesta mucho trabajo. Y me ha costado, pero he intentado trabajar con ello. Pero en un matrimonio como mis abuelos, hermanos, que mi abuelo tiene 93 y tiene, yo creo, 50 años casados, y aún peleándose por cosas del pasado, digo, ¿por qué? Y en un tiempo voy a ser yo con mi esposa si no empezamos a olvidar
todo lo malo y empezamos a reconstruir todo lo bueno. Nuestros hijos se van a ir al final del día. Y muchas veces con la que a ustedes no les guste, pero no se preocupe, hermana, Él eligió. Con el que usted no quería, pero ella lo eligió. La hermana se le queda viendo a su yerno y dice, este era el que yo no quería. Pero dice, es el que está aquí, me ayuda. Entonces, ese tipo de conductas son las que se deben de trabajar. No pasarnos la vida esperando que pase algo, sino ver lo que está pasando en nuestra propia vida y cambiarlo. No entendemos el valor de los momentos hasta que se han convertido solamente en recuerdos. Hagamos lo que queramos hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Entonces nuestros hijos no van a estar con nosotros toda la vida. Posiblemente nuestra pareja tampoco. Pero si nosotros cuidamos nuestra familia, hermanas, y le pedimos a Dios que sea con nosotros en nuestra condición de esposa, de esposo, de hijo y de madre, Dios proveerá las cosas buenas que tenemos que hacer. Pero debemos de empezar a trabajar con nosotros desde ahora. No podemos ir a esperar a mañana o a ver qué pasa después. Ya cuando crezca más, ya cuando entienda. Y cuando entienda, empezó de 0 años y ya tiene 20 y tantos y sigue sin entender. Pero a lo mejor el problema no fue él, el problema fui yo, como papá o como mamá, que me quedé con un trauma pasado, que nunca lo he superado y que quise hacer por mis hijos lo que no hicieron conmigo como madre. Entonces trabajemos en ello, hermanas, pidámosle a Dios en oración, que Dios nos fortalezca, Dios ilumine nuestro ser. Y ustedes son las responsables de nosotros como esposos, hermanas, porque si nosotros somos exitosos es porque ustedes detrás de nosotros nos están obligando a que salgamos adelante. Si nosotros fracasamos es porque ustedes como esposas, hermanos, nunca nos incitaron, nos alentaron, nos motivaron o nos obligaron a hacer las cosas que son correctas. Entonces son muchas causas, pero ustedes son un factor importante. ¿Por qué cayó el hombre? No es algo que yo diga, por la mujer. ¿Y cómo está catalogada la mujer después de esa condición? Que primero es el hombre y después la mujer. ¿Lo vamos a revertir? No, porque es la condición de Dios. Pero sí podemos hacer que Dios sea en nosotros y en nuestra familia. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Paz a vosotros.